Bien, vamos a estar repasando después de las 7 iglesias. Quiero que veamos el tiempo de los gentiles, también las 70 semanas de Daniel. Amén. ¿Usted recuerda esos temas? Ok, importantísimos antes de entrar de lleno a lo que es el capítulo 4. Me gustaría abordar esos temas para que nos quede muy en claro lo que vamos a estar estudiando. Amén. Entonces, vemos ahí que en cuanto termine las 7 iglesias, vamos a ver el tiempo de los gentiles y después las 70 semanas de Daniel. Amén. Ok, me estoy yendo. Créame que es tan interesante lo que he estado estudiando acerca de estas iglesias que me ha sacudido demasiado. Iglesia de Pérgamo. Abra sus Biblias en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Oramos al Señor, amén. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Rey, por la oportunidad que nos das de poder estar en esta tu casa. Gracias por mis hermanos, Señor, que son disciplinados para poder estar el día de hoy, Señor, aquí en esta serie que estamos estudiando, los tiempos finales. Sé que a través de todo este estudio tú vas a estar hablándonos de una manera directa para poder, Señor, ministrar nuestro corazón. Dios, en el nombre de Jesús, acelera los pasos de mis hermanos que han de llegar a este lugar y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús la iglesia dice, ¿ya estamos, Cristín? Gloria a Dios. Muy bien, entonces Apocalipsis 2 dice, del 12 al 17, leo uno, ustedes leen el siguiente y así terminamos en el 17. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente, usted lea la versión que tiene, la Reina Valera, amén. Y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Tremendo, ¿ah? Entra, pero durísimo el tema ahí. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. No tiene una, dice que tiene varias. Amén. Esto está tremendo. Se va a poner sabroso. Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario. Mire, aquí esta advertencia está terrible. Vendré a ti de repente. ¿Cómo? Eso sacude, porque el Señor, cuando va a tomar cartas en el asunto, así lo hace, de manera que no nos da a veces oportunidad de poder arreglar las cosas, porque Dios nos está advirtiendo con mucho tiempo a través de señales que tenemos que arreglar esas situaciones. Amén. Dice que vendrá de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Wow, qué hermosa promesa, amén. Pero ¿para quién es? ¿Para quién es? Primero, son dos regalos, ¿verdad? El primero, que va a darle un alimento especial. Ese alimento es el maná que comió su pueblo en el desierto. Amén. El maná. Y Jesús dice, yo soy el maná que bajó del cielo. Amén. Y
qué hay más? ¿Qué otro regalo? Una piedrecita blanca. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta ahí, hasta ese punto, mis amados. Y lo primero que vamos a abrir este mensaje es el destinatario. ¿A quién se dirige esta hermosa carta que viene con varios jalones de oreja? Amén. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Amén. De Pérgamo. Bueno, llegamos a esta ciudad, Pérgamo, en donde se encuentra también la iglesia a la cual se está refiriendo Apocalipsis 2, y la localidad donde se encuentra esta tercera iglesia a la que el apóstol Juan dirigió una carta, ¿sí? Pérgamo, una de las traducciones que podemos decir que Pérgamo significa, entre una de sus significados, fortificado. Amén. Fortificado. Amén. La ciudad fue edificada sobre una alta colina de 350 metros en medio de una planicie a unos kilómetros de la costa del mar Egeo y a 96 kilómetros al norte de Esmirna. Es decir, que esta ciudad no estaba en cualquier lugar, estaba en un monte, estaba en una montaña, en una planicie. Así que quien quería atacarla era complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque me imagino que tenía unas murallas muy grandes también, en la cual estaba fortalecido. Amén. Pérgamo. Y bueno, vamos a encontrar varios detalles, varias situaciones importantes aquí en Pérgamo que nos va a llamar mucho la atención. Algo que puedo comentarles es que era una ciudad muy fortificada. ¿Muy qué? ¿Esto qué quiere decir? No había por dónde atacarla. Amén. Estaba bien protegida. Ajá. Entonces, aparte de eso, con su acrópolis dominando toda la región de hermosos y fértiles valles que eran bañados por dos ríos, había servido como la capital de la provincia romana de Asia Menor durante más de 250 años. Wow, esto es interesante. Fue una capital importante por 250 años. Amén. También es importante reconocer que esta ciudad de Pérgamo fue fundada por colonos griegos. Amén. Aunque probablemente hubo un asentamiento en el mismo sitio contemporáneo con el establecimiento de Troya. Amén. Bueno, otro de los significados de Pérgamo es matrimonio consumado. Interesante, ¿verdad? Matrimonio consumado. Esta ciudad llegó a ser la principal de la provincia de Misia. Según Ramsey, Pérgamo era una ciudad real. Amén. Una ciudad de autoridad. Es decir, no era cualquier ciudad. Era una ciudad importante. Era una capital. Si ponemos a cada país, por ejemplo, México, pues la Ciudad de México, el DF, era una ciudad importante. En Estados Unidos, Washington, ¿sí? Como que si fuera la capital principal de ese imperio. Amén. Ok, entonces, aunque Pérgamo no llegó a tener nunca la importancia comercial de Éfeso o Esmirna, estas fueron más influyentes en cuanto a lo que son negociaciones mercantiles. Como sede cultural, Pérgamo sobrepasaba a Éfeso y a Esmirna. Amén. ¿Cómo qué, hermanos? Como sede cultural. Amén. Vamos a saber, vamos a estudiar por qué. Bueno, Pérgamo tenía algo importante. Tenía una hermosa avenida de edificios revestidos de mármol donde se podía contemplar el templo de Trajano y también el templo de Adriano. Amén. Gracias a Dios que ya les ponen nombres normales. Bueno, antes le ponían Torcuato y sabe qué tanto a los hombres, ¿verdad? Prudencio y cosas de esas.
No sé por qué se les ocurría esos nombres, pero gracias a Dios ahora Filemón también, ¿verdad? Y pues bueno, gracias a Dios ya hemos avanzado en esa parte también. Algunos de sus reyes de esta ciudad de Pérgamo tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas. ¿Se acuerda de Atenas? Sí, Atenas, ¿de dónde? ¿En dónde se ubica? En Grecia. ¿Era importante Atenas? ¿Se acuerdan que Pablo llegó ahí, al Areópago, en donde estaban infinidad de altares? Sí, y había uno que le llamó la atención en donde decía al Dios no conocido. Sí, bueno, Atenas, observe que era una ciudad importante y los gobernantes de Pérgamo querían hacer de Pérgamo una ciudad similar en importancia y autoridad a esta ciudad, igual que Atenas. Increíble, ¿verdad? Amén. Ok, entonces algunos de sus reyes tuvieron esta ambición, hermanos, de convertirla en una ciudad importante y en gran medida lo pudieron conseguir. Era famosa por su biblioteca. Amén. Pérgamo tenía, a diferencia de otras ciudades, una biblioteca muy amplia que contenía por lo menos 200,000 rollos de pergaminos. ¿Cuántos? 200,000. Solo era superada por la legendaria biblioteca de Alejandría. Amén. Muchos de estos volúmenes que habían escrito a mano, ¿cómo los escribieron? Increíble. Sobre pergamino. Cuentan que el pergamino se utilizó mucho en Pérgamo para la biblioteca, no solo porque era más resistente que el papiro, sino porque el gobernador de Alejandría prohibió que se exportara papiro a la ciudad de Pérgamo. Es decir, había conflictos políticos. Amén. El vocablo castellano pergamino tiene sus raíces en Pérgamo. Nosotros vemos entonces que todos los pergaminos, de repente usted ve que los hermanos, por ejemplo, ellos traen, los papás de Misael, traen pergaminos, ¿sí? Con letreros bonitos, ¿sí o no? Cristianos. Entonces, ahí en Pérgamo es donde nace esto. Desde ahí nace, mis amados hermanos, increíble, amén, el uso del pergamino, puesto que ahí se comenzó a producir dicho artículo como material de escritura. Entonces, pergamino proviene del griego antiguo, pergamene, proviene del nombre geográfico de Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabra y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros. Es decir, que el pergamino no era un papel, amén, era más resistente incluso a los embates del tiempo. Aleluya. ¿Puede decir gloria a Dios, hermanos? Pérgamo era una ciudad religiosa. ¿Era una ciudad qué? Ok, vamos a ver. En esta ciudad de Pérgamo, en donde se encontraba esta iglesia pequeña, a donde se estaba dirigiendo esta carta, mis amados hermanos, se adoraba al dios Esculapio. Mire, hasta el nombrecito, ahí medio. Ahí yo creo que andaba Santa Petra la Callosa también. Amén. Yo creo que por ahí andaba, porque si Esculapio andaba, pues Santa Petra la Callosa ahí andaba también, ahí andaba codeándose. Entonces Esculapio era una deidad terapéutica cuyo símbolo era una serpiente. Ponga atención en esto que voy a decirle, ponga mucha atención en lo que le voy a decir, porque su símbolo era una serpiente aborrecido por los cristianos. Ustedes pueden ver este mismo símbolo en una asociación mundial de salud. Aleluya. Amén. Entonces, quiere decir que hay algo oculto ahí. Amén. Hay algo detrás a través de este símbolo. En la Acrópolis de Pérgamo también algo interesante por la cual
Jesús está dando el mensaje y dice que esta ciudad está sentada en el trono de Satanás. Vamos a ver por qué razón dice que está sentada en el trono de Satanás. Amén. En la Acrópolis de Pérgamo se encontraba un enorme altar en forma de trono dedicada a Zeus. Amén. Entonces había un trono grande, ahí había como un altar para Zeus. Y ustedes observen que en la mitología griega, aún vemos en las caricaturas como de Hércules, meten todos estos a Zeus y bueno, no sé cuántos más, porque no estoy tan relacionados con esos dioses griegos. Amén. A los dioses del Olimpo, Afrodita, Venus, todos ellos. Amén. Pérgamo fue la primera ciudad en el Asia que construyó un templo dedicado a la adoración de Augusto César. Pérgamo fue pionera, fue la principal ciudad que inició con la idolatría del ser humano, del hombre, en el tiempo, mis amados hermanos, de la primera iglesia. Esto es algo tremendo, es algo increíble. Entonces, como se empieza a construir la adoración hacia el hombre, observe que aquí en Pérgamo se adoraba a Dionisio, el dios de la fertilidad. Dionisio, por si usted quiere ponerle o piensa ponerle a su hijo, voy a decirle a mi hija que cuando tenga mis nietos no le ponga Dionisio. Aleluya, aparte de que se oye medio mal, amén. Pero si usted piensa ponerle un nombre a su hijo que no sea Dionisio, amén, porque ese es el Dios de la fertilidad. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? ¿Qué es lo que hacían en sus rituales? Hacían herejías, orgías, inmoralidad, ¿sí? Para fortalecer y darle poder a este Dios. Increíble, amén. Entonces, otra deidad, mis amados hermanos, que se adoraba o se veneraba en Pérgamo era Atenea, guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. Guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. Es decir, de Atenas se la traen a Pérgamo. Está como la Lupe que se la traen del guardiana de la ciudad de Atenas. Amén. Observen, mis amados hermanos, que aquí nuestros ancestros, los aztecas, ellos veneraban a Tonantzin, una diosa, en donde regularmente cada 12 de octubre hacían danzas, hacían todo esto. Y cuando llega la conquista, que llega Hernán Cortés, entonces ellos, más bien Hernán Cortés, pone su ídolo, su dios, y hace a un lado a Tonantzin. Y los mismos rituales que se estaban haciendo para Tonantzin ahora fueron canalizados para la nueva diosa o diosa que Hernán Cortés trajo. De hecho, uno de los cardenales que fueron expulsados de México dijo que la Virgen de Guadalupe, sus imágenes y toda esa debería estar en el Museo de Vergüenzas y Mentiras de México. Increíble, lo dijo un sacerdote. No lo dijo un cristiano. Amén. Eso está tremendo. Entonces, mi amado hermano, aparte, por si fuera poco, adoraban o rendían culto a Esculapio. Miren, nombrecito medio raro. ¿Sí? Aquí es Asclepio. Asclepio. Amén. Deidad asociada con la sanidad. Era importante este personaje o esta deidad ahí en Pérgamo, que no sanaba a nadie, ¿eh? Todo se moría. Si Éfeso era el gran centro político de la provincia romana de Asia Menor y Esmirna era el gran centro comercial, observe, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces Pérgamo, como se llamaba hace muchos siglos, Pergamum, era el gran centro religioso de la realeza. Es decir, ahí se concentraban los sacerdotes satánicos, ahí hacían rituales para maldecir, para poder ganar favor y poder avanzar en el poder de
fuerzas demoníacas. Amén. Y pues bueno, vemos claramente que esto, pues al momento de estar fortaleciendo a sus espíritus, pues ellos avanzaban entre comillas. Amén. Por eso el Señor dice que era el trono en donde Satanás estaba sentado. Amén. Porque, observe, había un trono dedicado a Zeus y había ídolos o dioses ahí que eran importantes para ellos. Uno de ellos era importante porque les daba rienda suelta en la inmoralidad sexual, ¿sí? En la fertilidad. Así de que vemos que otro también estaba enfocado en lo que era la sanidad. Wow. Entonces, cuando se escribió Apocalipsis, el culto al César, mis amados hermanos, es decir, a los emperadores, así se les ponía a los emperadores romanos, era una religión que cubría todo el vasto imperio romano. Y fue por negarse a someterse a sus exigencias por lo que fueron perseguidos y muertos los cristianos. Amén. Hubo demasiada persecución. Si hoy usted escucha que los judíos mandaron matar muchos cristianos, déjeme decirle que eso estuvo en cierta relación con los mismos romanos. Tanto judíos como gentiles mataron cristianos. Amén. Ok, entonces, esta ley colocó a los cristianos de Pérgamo en una situación sumamente delicada y sin duda esta era la razón por la cual era la sede de Satanás. Había por ahí un chinito que agarraron, ¿verdad? Y le decían que le estaban ofreciendo millones de dólares porque les ayudara en un gobierno. Y cuando lo apresan, le preguntan, ¿y cómo es que participaste tú? ¿Cómo te prestaste a eso? Y dice, es que si no copelo, cuello. ¿Se acuerda de eso? Que si no copelaba, cuello. Amén. Entonces, la iglesia de Pérgamo estaba en una situación muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar esta situación de tanta idolatría, de tanta inmoralidad, de tanta perversión, y tenía que mantener sus ropas limpias y no tenía que contaminarse. Mi amado hermano, pregunto, ¿que acaso no estamos viviendo eso en este tiempo? Pregunto, ¿amén? ¿O la estamos pasando muy bien? ¿Verdad que no? Amén. Ok, entonces, era un lugar donde se obligaba, es decir, en Pérgamo, se obligaba bajo pena de muerte a tomar el nombre de Cupio, Señor, amén, y aplicárselo al César en lugar de Cristo. Wow, esto está tremendo. Amado, y esa ofensa era una práctica que un verdadero seguidor de Jesucristo, un leal cristiano, no haría jamás. ¿Usted lo haría? Que haz de cuenta que la palabra Señor se lo asignaban al emperador, al César. Pero los cristianos no le decían Señor al emperador, sino le decían Señor a Jesús, mi Señor Jesús. Entonces eso era pena de muerte. Increíble. ¿Sí me expliqué? Amén. Entonces, un leal cristiano jamás estaría adorando o prestándose a adorar. Pero mire, estamos hablando de cristianos verdaderos, hermano, porque en este tiempo cuando estamos viendo que hay política en donde los partidos, todos los partidos son amigos, todos los partidos son amigos, ¿sí o no? Todos llegan y nunca te visitaron en todo el año, o en tantos años no te visitaron, pero ahora son cuates, son amigos, ¿sí? Pero hay algunos cristianos que de repente, aún viendo esa situación, llegan esas personas y los abrazan como que si fueran Dios. Y no, son simplemente seres humanos que están buscando simplemente el tratar de servir a la comunidad. Bueno, ese es el deber ser, que ellos quieren servir a la comunidad. Ojalá que así sea, porque si no, el Señor se los demande y también el pueblo.
Amén. Pero nosotros no podemos estar ahí de que pase, Señor, haga esto. No, no, es una persona normal que está simplemente tratando de ganar tu confianza y tu apoyo para que Él pueda hacer un trabajo, un proyecto que simplemente pues está ahí en sus manos, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Las excavaciones que se llevaron a cabo en Pérgamo en el año de 1878 por el Museo de Berlín revelaron un espectacular complejo de edificios con un hermoso anfiteatro helenístico en el centro de esta ciudad. Amén. Delante del templo de Atenea, que había construido un imponente o impotente templo a Zeus, que a 15 metros de altura se erigía sobre un saliente de la roca que parecía un trono inmenso en la montaña. Todo el día estaba subiendo el humo de los sacrificios que ofrecían a Zeus. Todo el día subía el humo. ¿Qué tipo de sacrificio le daban? Pregunta. Eche a volar su imaginación. Amén. Iba a acertar. Entonces, el gran altar de Pérgamo, con sus decoraciones esculpidas de la batalla de los dioses y de los gigantes, fue el monumento artístico más importante que se ha desenterrado en Pérgamo. Observe que dentro de esas figuras hay gigantes que pelearon. Amén. Wow. Más claro que el agua de horchata no puede ser. Amén. Entonces, nadie sabe, nadie supo, como dicen por ahí, lo que se robaron en la Conasupo. Ya ni existe eso, ¿verdad? Nadie sabe si este verdaderamente era el trono de Satanás o si lo era el templo donde se adoraba al emperador. Pero cualquiera de los dos cumplía con los requisitos. Amén. En Apocalipsis 2:13 leemos: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Dice que el Señor conoce lo que estamos haciendo. Por si hay alguien que dice, no, es que a Dios no le importa mi vida, Él no viene conmigo, Él no se preocupa por mí, Él no me habla, Él no me escucha. No. Mire, la Escritura dice aquí claramente que Él conoce todo. Salud. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que el Señor conoce también nuestras vidas, que conoce cada uno de nuestros cabellos. Imagínense cuántas personas somos en el mundo y cuántas fallecieron y cuántas vienen. Y Él conoce todo eso. Wow. Dice que aún nosotros vamos a hablar y antes de que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Que Él conoce nuestros pensamientos. Amén. Eso está tremendo. Por eso es Dios. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados. Y el de Pérgamo era especialmente recurrido en busca de alivio para curar los males de las personas enfermas del Imperio Romano. La labor de la sanidad correspondía en parte al trabajo de los sacerdotes y en parte a los médicos. Observen, mis amados hermanos, que aquí en México pues tenemos muchos centros de estos, como Pérgamo, en donde la gente va. Uno que tenemos aquí cerca es Talpa. Cada cierto tiempo la gente va porque está pidiéndole a ese ídolo una sanidad. Y no ha abierto las escrituras en donde la escritura dice claramente que es el Señor el que es nuestro sanador. En el Salmo 103 dice que Él nos sana de todas nuestras dolencias. Amén. Que Él nos sana de todas nuestras enfermedades. ¿Quién? ¿Quién? El Señor. Amén. Entonces, vemos que Pérgamo, lo que estaba haciendo allá, mis amados hermanos, hoy en la vida actual se sigue haciendo, se sigue practicando. La gente vive en ignorancia, pero vive en ignorancia porque quiere vivir en ignorancia, porque no quiere caminar en la libertad que Cristo tanto está ofreciendo. ¿Por qué? Porque si Cristo viene y rompe sus cadenas, quita toda venda, entonces ya no van a poder hacer el mal.
Ya no van a poder pecar, ya no van a disfrutar tomarse una copita, ya no van a poder fumar, ya no va a poder darle rienda suelta a la hilacha. Amén. Ya no van a poder. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a traer orden en medio de todo el caos. Amén. ¿Puede darle gloria al Señor? Bueno, vamos avanzando rápido, porque hay mucho.
Si un cristiano falla, se equivoca, arde Troya. ¿A poco no, mis amados hermanos? Amén. Dígame por lo menos para saber que está despierto. Gloria a Dios. Entonces, es muy significativo que el símbolo de Esculapio fuera una serpiente enrollada. ¿Sí? En una vara o báculo. Me hubiera gustado traer, aunque no está el proyector ahorita, pero observe la figura de este Dios. Usted lo puede encontrar en el internet. Amén. Mire, es una serpiente enrollada en una vara de báculo, ¿sí? Es la misma que perdura hasta nuestros días. Es la misma, amén, para el movimiento de salud a nivel mundial. Y es usada como emblema universal de la profesión médica y de las farmacias. Amén. De las droguerías, no sé cómo le llamen allá en Chile. Aleluya. Amén. Según la mitología griega, este dios Esculapio combinaba los poderes sanadores de su padre Apolo con la sabiduría del centauro Quirón, un maestro que conocía a fondo las artes curativas y las plantas. Se echaban la bolita entre uno y otro. Amén. Es que le enseñó, es que ya hasta parece como que si estoy hablando de José de Smith, del Ángel Moroni y de todo eso. Mire, ¿se fija qué parecido? Es increíble, ¿verdad? La descripción del Señor. Bien. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Observe cómo el Señor está hablando aquí en esta parte. Esta frase es muy enfática, mis amados hermanos. Interesante que esta frase se repite 3 veces. ¿Cuántas veces? Tiene dos. El propósito de repetición de esta frase es de aislar cada una de esas características. Amén. Es decir, vemos claramente, mis amados hermanos, que Dios tiene, Jesús.
No, ven. Yo te digo hasta dónde, ¿sí? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alto. Ahora tú dime, ¿qué te dice este salmo? Bueno, pues que principalmente dice que cuando clamamos, si yo clamo, si yo pido su ayuda, si yo reconozco que Él es el que puede librarme de todas mis angustias, de todos mis miedos, de todas mis inseguridades, si yo reconozco que Él es el que puede hacer por mí todo lo que yo necesito para ser defendida, Él lo va a hacer. De todas mis angustias, dice, y Él va a acampar alrededor de mí si yo temo a Él. Usted cuando predica se agarra sola y se desplaya, y aquí la veo como limitada. Usted dele, amén. Isaías 45. Observe que la iglesia de Pérgamo estaba pasando por una situación muy complicada, amén. Gali, ven y lee, por favor. Yo te digo hasta dónde. Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, por sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, porque el Dios de Israel que te ponga nombre. Ahí está. ¿Qué te dice este? ¿Qué te enseña? Pues claro que Él es Jehová y que va a cuidar de mí en todo tiempo, en todo momento, de toda situación. La iglesia de Pérgamo se le estaba olvidando esto. Tenía el Antiguo Testamento y tenía el Nuevo Testamento, y se le estaba olvidando. Yo te pregunto, ¿cuántas veces se te han olvidado las promesas de Dios? El enemigo existe, el enemigo es real. La iglesia de Pérgamo tenía un conflicto. Había una adoración al hombre, al ser humano. Había tronos, un trono para Zeus. Había un altar para Atenea. Había un altar para Dionisio. La gente hacía perversidad, inmoralidad. Había de todo, ¿sí o no? Era un centro cultural. Es que como era sede cultural, donde hay una sede, pues ahí asisten muchas personas. Y si es sede cultural, pues ahí había infinidad de creencias religiosas. Entonces, yo pienso que fueron absorbidos por esa cultura, se dejaron absorber, envolver, y principalmente pienso que los padres
se olvidaron de transmitir las enseñanzas de su religión, de la Biblia, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y las nuevas generaciones fueron absorbidas por todas esas diversidad de creencias. Entonces yo pienso que pasa lo mismo que pasó conmigo, por ejemplo, que yo desconocía las enseñanzas de la Biblia. Yo no nací en una cuna cristiana, entonces, pero yo pienso que atrás de mí hubo generación, en alguna generación hubo un cristiano, pero sus generaciones después posteriores se olvidaron de enseñar, porque la palabra dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, dice que no se va a apartar. Pero si no son instruidos, entonces la cultura va a absorber a las nuevas generaciones, y en Pérgamo quizás pasó eso, un descuido, y bueno, pues tantos dioses ahí adorando fueron absorbidos. Como enfocado principalmente al conocimiento de la palabra, a eso. Sí, no, sí es pregunta. Eh, Gracias. Yo creo que dejaron de tomar la opinión de Dios, dejaron de consultarlo. Y por eso se desenfocaron. Y me imagino que la ciudad de Pérgamo, como lo mencioné en un inicio, se encontraba en un conflicto. Entonces me imagino que al no tener una dirección, ellos al no saber tomar la dirección de Dios, tomaron decisiones que, como cuando el pueblo te presiona, entonces Pérgamo no sabía la ciudad qué hacer y tuvo que hacer lo que el pueblo quería, y por eso Pérgamo se encontraba en conflicto, como lo que había dicho, y no sabía, porque era una ciudad que pues lo tenía todo, era un centro pues en donde era algo importante. Entonces tanta importancia y sin una dirección, pues se dejaron guiar por los deseos y- exactamente. Prácticas sexuales, prácticas aberrantes, sacrificios que hacían terribles. Yo creo que era muy complicado mantenerse en pie. Entonces, tentaciones fuertes. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué, hermana? Porque ellos estaban luchando con sus propios chamucos. A ver, allá. Ahora sí ya estaba destapando. Lo que pasa que eran áreas que tenían los cristianos ahí de Pérgamo, debilidades que llamamos nosotros, ¿no? Entonces el enemigo llega y sí, y va a poner algo que para ti va a ser atractivo, algo que para ti va a ser difícil de rechazar. Entonces, pues viene y toma esa parte, esa debilidad del ser humano, siempre el diablo, como un mecanismo para llegar y entrar ahí y hacer un trono ahí, ¿no? En el corazón de la persona, o tomar el lugar de Dios. Entonces eso fue lo que pasó en Pérgamo. Aparte, pues fueron conquistados por los romanos, y los romanos hasta el día de hoy siguen siendo los más idólatras, y dentro de su religión pues tienen muchas cosas ocultas.
Pues bueno, hay mucha comparación. Dice usted que es poco la similitud a lo que vivimos ahorita, pero aunque no lo crean, aquí nomás en el Ejido, hay sí, un pergaminito así, pero bien contaminado. Desgraciadamente, pues la cultura se ha dado y está arraigada aquí en lo que es el catolicismo, ¿no? Pues aquí es de continuar en la fe aquí nosotros, fortalecernos más. ¿Como iglesia o contra la iglesia ya? ¿Mm? Es lo que le digo yo, poner los ojos en Dios y no en el hombre. Sí, porque necesitamos no dejar la fe, caminar, hacer lo que Dios nos está diciendo, pues estando en Dios, buscándole, pues orando, ayunando, pues todo el tiempo que se requiera, ¿va? Sí. No me estoy ofendiendo. Sí, es lo que le digo, necesitamos estar en el camino constantemente, ¿eh? Orando, obviamente, está por medio de la Biblia. ¿Ah? No. ¿Ah? Exactamente, no debemos de caer en emociones, no debemos de caer en emociones, exactamente. Pero muchas veces no conocemos el corazón de cada cristiano. ¿Por qué? Porque hay cosas que cada uno, como persona, a lo personal, traemos algo, ¿verdad? Y no se conoce eso, ¿sí? Y eso es lo que impide muchas veces que caminemos. Sí, nosotros somos responsables, sí, claro, claro que está mal, algo, ¿verdad? Entonces necesitamos, le digo, caminar más en la fe, ¿sí?
porque de otra forma no vamos a romper con todo eso. ¿Ya? Creo que, bueno, yo pienso que uno personalmente es accionar la fe y tomar la palabra que es la guía de nosotros. ¿Por qué no ha pasado un cambio aquí en el pueblo? No se necesita porque en la Biblia habla de que pues solamente se necesita un valiente que se levante para que sea trastornado, no nomás este pueblo, sino todo el mundo, porque Dios te va a entregar todas las naciones. Pero yo siento que es porque nadie ha tomado y ni ha accionado lo que Dios puso en la Biblia, que está ahí para guiarnos, instruirnos, enseñarnos, y ahí están sus promesas que dice que Él nos los va a entregar, pero Él busca una persona que sea entregada y fiel a Él. Y- Pues accionar lo que, pues ya. Em, yo a lo que estaba, bueno, basado en lo que nos explicaba en la iglesia de Pérgamo, una de las principales características, para empezar, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, ¿ah? Pero dice que la iglesia de Pérgamo, una de las cosas que tenía, y lo recalcaba el hermano Mario, esa característica en especial de esa iglesia, dice que ellos retenían su fe, retenían el nombre del Señor, o sea, estaban en la fe, pero el Señor pues les dijo, ¿no? Esa área donde ellos estaban fallando, dice que ellos eran permisivos, o sea, que permitían, que estaban pasivos, como lo dice Juan, o sea, no accionaban, dice, porque tú permites que la doctrina que hace que mis hijos se desvíen, tú no confrontas, tú estás siendo permisivo. Entonces el Señor se pecó, cayó. Contraatacando. ¿Sí me explico? Entendamos que por alguna razón estas 7 iglesias nos están dando un mensaje para que nosotros podamos tomar. Capítulo 1 menciona que después de que muere Josué y toda aquella generación, hubo una generación que no conoció a Dios. Hubo una generación. Y dice que permites que la doctrina
estamos viviendo tiempos peligrosos en donde, mi hermano, hay cosas importantes por las cuales tenemos que estar luchando en oración, en leer la palabra. Hay cosas importantes por las cuales ayunar. Y yo me sorprendo de repente cuando empiezo a preguntarle, a ver, ¿cuánto tiempo oras? No, pues pues sí oro, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos? No. ¿10 minutos? No. Entonces, ¿cómo quieres tener una victoria? ¿Cómo quieres que tu mente y tu espíritu esté claro si no oras? Ok, bueno, te lo paso. ¿Cuánto tiempo meditas en la escritura? Meditar no es nada más leerla como cualquier libro, sino agarrarte una libretita con tu pluma y empezar a anotar las cosas, incluso en tu Biblia, subrayar lo que está resaltando, lo que el Espíritu Santo te está hablando y anotarlo. ¿Para qué? Para tu enseñanza y tu dirección. Pregunta, ¿lo haces? ¿Lo haces así? ¿Le dedicas ese tiempo? Entonces, si tú tienes una libreta y tienes tu Biblia rayada así como tal, quiere decir que cuando se presente el día del mal, cuando se llegue el día de la prueba, cuando se llegue el día en donde vas a ser examinado, tú vas a salir victorioso. Verdaderamente, si el Señor viene en este momento, ahorita, ¿te vas? ¿Te vas? ¿Sí me explicó? Amén. Y les comento esto. Hace unos días venía fallando mi camioneta, tenía un problema de la batería. No fue de la batería. Fue de que mi camioneta no puedo ponerle gasolina verde, tiene que ser gasolina de la roja. Es medio chiquiona, ¿sí? Porque si le pongo de la verde empieza a cascabelear, ¿sí? Le tengo que poner un aditivo, algo para que suba el octanaje, la potencia. Entonces, como no había gasolina y necesitaba gasolina, le eché de la verde y resulta que vino mi mamá. Y nos paramos. Entonces venía mi hijo, José.
¿Quién lo hizo? ¿A quién? A la iglesia. ¿Y qué es lo que le estaba pidiendo el Señor? Arrepiéntete. Hey, convéncete. Yo voy a pedirte cuentas. Sé muy bien lo que haces. Conozco tus obras. Amén. Wow. Increíble. Vamos a ponernos de pie. Interesante. Lea lo que es las iglesias y va a ver que Dios sigue hablando en este tiempo. Por alguna razón Dios nos advierte